Uno de los grandes problemas que va a traer la revolución es el hecho de que ésta se hizo en nombre de que la soberanía volvía a los pueblos, a las ciudades de la monarquía, dado que el rey Fernando VII estaba prisionero y entonces hasta que volviera los pueblos se iban a gobernar a sí mismos. Ahora, ¿hasta dónde volvía la soberanía? En el caso del Río de la Plata, Buenos Aires, que era la capital del virreinato, armó una junta que tomó una decisión de volverse soberana sobre el resto de las provincias, incorporando diputados de ellas, pero tomando las principales decisiones desde la capital. Esto funcionó durante un tiempo porque las provincias que acataron esta junta avalaron la autoridad de Buenos Aires como antigua capital, pero después de un tiempo y sobre todo en la propia Intendencia de Buenos Aires, es decir, provincias que dependían directamente de la capital, empezó a aparecer la idea de querer gobernarse a sí mismos y designar sus propias autoridades y defender su autonomía. Y el resultado de esto fue la aparición de una propuesta alternativa al centralismo de la capital, que fue el federalismo. Ese federalismo inicial que estaba en las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Misiones y la Banda Oriental, siguiendo a un líder muy importante que fue José Artigas, va a proponer fundamentalmente que haya una alianza entre provincias en la cual ninguna tenga poder sobre las otras, una confederación, una liga, y desconoce a Buenos Aires como capital, y por lo tanto en los años revolucionarios, entre 1814 y 1820, la revolución rioplatense quedó dividida en dos bloques, un bloque federal, que no tenía capital, y el bloque centralista con capital en Buenos Aires. Después del derrumbe de ese sistema revolucionario en 1820, el problema entre centralismo y federalismo va a seguir en pie cada vez que haya intentos de volver a unir a las provincias en un Estado mayor. A los centralistas se le empezará a decir unitarios porque creían en una única soberanía e indivisible, en la cual las provincias enviaban diputados a una nación, a un Congreso Nacional que una vez que se formaba era la nación y por lo tanto era soberano, podía tomar todas las decisiones, elegir todas las autoridades provinciales, los generales, etc. Mientras que los federales defendían que primero tenía que estar la soberanía de las provincias y después hubiera una autoridad sobre ellas. Y dentro de los federales hubo durante la primera mitad del siglo XIX dos líneas. Una que defendía que existiese una confederación en la cual no hubiera ninguna autoridad central, y ese fue el sistema que propuso un importante líder federal de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, y que funcionó en el Río de la Plata entre 1833 y 1852, y un sistema federal que se impuso finalmente después de 1852, que era un sistema tomado del modelo norteamericano con un Estado federal en el cual sobre las provincias había una soberanía nacional que era principal y una capital que las gobernaba todas. Ese fue el que terminó triunfando en lo que terminó convirtiéndose en Argentina en 1852, por lo cual se convirtió en una república federal.